Buenos días. Elección del COENA. Actualidad del Partido Arena. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, lunes 24 de junio del año 2019, deseando que esta semana sea de mucho provecho y éxito para usted en todas sus actividades. Por nuestra parte, le ofrecemos análisis de los diferentes acontecimientos que se están dando en nuestro país, de la coyuntura política y partidaria. Y en esta ocasión, en la primera parte, vamos a hablar un poco de la elección del COENA y los retos que enfrenta el Partido Arena en sus procesos electorales, pero también como partido de oposición ante el nuevo gobierno. Y es un gusto para mí recibir a Rolando Alvarenga, presidente interino del COENA. Buenos días, Rolando, bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Aquí estamos a la orden. Gracias por tomar la invitación. Tenemos varios elementos que discutir en esta plática, en esta primera parte del programa. Empecemos un poco con el procedimiento electoral para la elección del nuevo COENA, que se espera hacer en 2 meses, dado que Arena elegirá a su máxima instancia. ¿Qué tiene que hacer la Comisión Electoral para no repetir lo del FMLN que le ocurrió hace un par de semanas? Bueno, creo que es importante primero que la ciudadanía comprenda que efectivamente en Arena existe una Comisión Electoral Nacional por estatuto y es el órgano encargado de llevar adelante el proceso electoral con completa independencia. Nosotros lo que esperamos es un proceso de mucha transparencia, que se lleve a cabo con mucha credibilidad. Yo tengo plena confianza en Ricardo Martínez y los otros miembros de la Comisión Electoral Nacional. Lógicamente, tú sabes perfectamente que cuando hay algún tipo de competencia, llamémoslo así, surgen pasiones, surgen bandos, surgen gente que está a favor de uno, a favor de otro. Yo creo que lo más importante es que el partido ya vivió estos procesos anteriormente y empieza a haber ya más madurez política. La democracia en un partido se construye, no surge espontáneamente. Y en ese sentido creo que ya hay más madurez política, que es lo que nos va a permitir caminar en este proceso. Sin embargo, hay que estar atentos. En nuestro caso, aunque no somos los que vamos a llevar el proceso electoral como el COENA, pero sí tenemos que garantizar que las estructuras de mando pues, no estén tomando acciones en favor de uno u otro candidato, porque en este momento ni siquiera sabemos si va a haber 1, 2, 3 o cuántas planillas pueden surgir. Lo importante es que al final, si Dios quiere, si el proceso tiene esa credibilidad, podamos tener una nueva y especialmente una muy buena dirigencia. Uno de los aspectos, Rolando, que es clave en los procesos de elecciones internas de los partidos políticos es el acceso al padrón para las planillas que compiten. Se empezó a ocurrir uno de los temas, el padrón, uno, que no está depurado, pero segundo, que este sea de acceso a las planillas. Entonces, ¿cómo sean estas garantías para que los competidores puedan tener la información necesaria y que también tengan todas las condiciones en igualdad para llegar al militante, para llegar al elector del partido? Bueno, ese es el reto que tiene la CEN en este momento, precisamente una vez inscritos. Creo que el proceso de inscripción es en julio. Una vez inscritos, pues tienen que desarrollar algún tipo de gira o algún mecanismo específico para dar a conocer a la militancia cuál es su plataforma. En el pasado se hicieron algunas giras completamente controladas por la CEN. No sé si están pensando en algo similar o habrá algún tipo de novedad. El padrón ha sido público, ha sido ocupado en otras elecciones ya. Es un padrón grande, pero creo que creció mucho porque en la última elección, que era para elegir alcaldes y diputados, se sumó mucha más gente, ¿verdad? Por eso es que anda arriba ya de los 100,000 afiliados. Ahorita todavía está abierto el registro de afiliados y en su momento pues ya la CEN ya está en control de lo que es la afiliación. Lo determina como el padrón electoral y lógicamente pues toda esa gente tendrá el derecho de votar. Si van o no va a depender mucho del entusiasmo que genere las planillas que puedan aparecer en su momento, las candidaturas que puedan llamar la atención. Este momento todavía es un poco prematuro, pero creo yo que en el momento que se acerque ya la inscripción o una vez inscritas los posibles candidatos, entonces creo que va
va a empezar otro tipo de entusiasmo. Hay un aspecto que es interesante del proceso interno de Arena, Rolando, es la evaluación que entiendo, usted me corrige si no es así, que hace la comisión política del partido de las planillas antes de su inscripción. Es decir, antes de tener un registro y una inscripción que tiene la comisión electoral, hay una evaluación de la comisión política, entiendo. ¿Por qué se hace esta evaluación de las planillas antes de hacer una inscripción? No, lo que sucede es que siempre hay requisitos, algunos formales, es decir, están en los estatutos, como tiempo de estar afiliado o edad o cosas por el estilo. Y hay otros que se elaboran a raíz de un perfil de lo que debería ser el cargo. Entonces, lógicamente, hay que revisar eso, pues, es decir, por ejemplo, tal vez tú aspiraras a ser presidente del partido, pero no tienes la militancia, entonces alguien tiene que revisar eso. Pero no se trata, pues se trata únicamente de estar seguro de las personas. Al final lo que está en juego es la dirigencia de todo el partido, ¿verdad? Y muchas veces la gente piensa que las personas son ya conocidas, pero a veces puede aparecer alguien que es desconocido y que quisiera formar una planilla o llega con un grupo de personas diciendo que quiere formar una planilla, entonces todo eso se revisa. Pero al final lo importante es que haya participación, lo importante es que sea un proceso democrático. Y lo importante es que al final tenga credibilidad. Ahora, hay otro asunto también aquí relevante, además de esta evaluación que se puede hacer de las planillas que se presenten. Desde su perspectiva, Rolando, un proceso democrático es en la medida que existan más planillas o un par de planillas, pero que sean representativas de los distintos sectores o de las distintas expresiones del partido, o tener 3 o 4 propuestas y en función de eso se pueda competir. Mira, yo creo que lo ideal siempre sería de que la base, la militancia e incluso la ciudadanía en general que ha sido alguna vez votante de Arena se sienta representada, que independientemente si es 1, 2 o 3, pero que sienta que ahí hay perfiles o personas que lo representan y lo representan en todo sentido, en la manera de pensar, en los principios del partido, en los cambios que creo que se deben de dar a futuro en una nueva dirigencia, la nueva visión del futuro. Es decir, hay muchas cosas que la gente piensa y a veces si tú ves una planilla o unas candidaturas que no llena ese sentimiento de representación, entonces mucha gente lo que puede pasar es que prefiere no participar o no votar. Por eso creo yo que es importante el perfil de las personas que van a asumir la próxima dirigencia. Antes de irme a la pausa, le consulto desde la perspectiva, ¿qué pasara si una planilla única, solo existiera una sola planilla como una propuesta y daría una demostración que algo ocurre en el partido? ¿Y cómo se puede incentivarlo? Pondré de esta manera, o promover que otras expresiones o que otros grupos también fortalezcan su planilla y compitan por esto, porque si ocurre en el caso, este es solo un escenario nada más, probablemente sean 2 o 3, pero ¿qué pasaría una sola planilla que aspire a la máxima instancia del partido? Bueno, eso está contemplado en el estatuto porque siempre es una posibilidad, ¿verdad? Pero aunque haya una sola planilla, tiene que ir a elección y tiene que hacerse ese proceso y además tiene que sacar la mitad más 1 de los votantes que llegaron a hacerlo ese día. De lo contrario, no tendría legitimidad y no podría ser electa. O sea que siempre el proceso electoral tiene que darse. Pero esas son circunstancias que el tiempo dirá. En todo caso, el derecho está abierto para que los que reúnen los requisitos puedan participar. Ok, muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Al regresar hablemos un poco sobre los retos que enfrenta el nuevo COENA, pero también el posicionamiento del partido ante el nuevo gobierno y su rol como oposición. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Esta mañana, del lunes 24 de junio, nos acompaña Rolando Alvarenga, presidente interino del COENA, para hablar de la elección del nuevo COENA y los retos que enfrenta el partido político en esta coyuntura, en este nuevo escenario político. Vamos a aprovechar porque tenemos declaraciones de Norman Quijano, diputado del Partido Arena, presidente de la Asamblea Legislativa, que estuvo con nosotros la semana pasada, y él nos mencionó que tenía indicios, había escuchado una propuesta de una persona joven, empresario joven, que quería postularse para crear
una nueva planilla para el COENA. Escuchemos. Hay una buena persona que no estoy autorizado para mencionar su nombre porque no sé si él finalmente va a tomar la decisión. Es un empresario joven que no ha tenido experiencia en un cargo público, pero que es una persona valiosa, un buen elemento del partido y que viene con una trayectoria, yo diría, inmaculada. Él va a decidirlo porque tenemos hasta el 31 de julio para inscribir aspirantes a la dirección del partido. Sí. A mí me han estado preguntando, aprovecho para decirte que yo no pretendo ni aspiro a un cargo de esa envergadura. Bien, ahí tenemos las declaraciones entonces de Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, hace una mención interesante, Rolando. Obviamente dice que no está autorizado para dar el nombre, pero los calificativos es empresario, joven, con una trayectoria inmaculada y no vinculado al sector público, no ha tenido experiencia en el sector público. De momento, bueno, ¿qué impresión genera esto? Deja la idea de que en los próximos días surgirá una propuesta, o por lo menos surgirá una persona que buscará o aspirará a la máxima instancia del partido. Bueno, es interesante escuchar a Norman. Puedo tal vez pensar de quién está hablando él, pero no estoy seguro, realmente no estoy seguro de quién habla. Lo importante, Carlos, es nosotros hemos pensado en ir definiendo el perfil del presidente y lógicamente van apareciendo varias características, como el hecho de que tenga una gran novedad, que genere un ambiente de que algo nuevo viene en Arena. Otra de las características que aparecen en estudios que se han hecho es que se debe ser una persona más joven, alguien de unos 40 años o por ahí, son los rangos que están apareciendo. Sí. Alguien comprometido con los principios del partido, lo cual es muy importante porque eso es una de las deudas que tiene el partido en la formación política. Alguien que comprenda los cambios que se están dando en el mundo y en el país, especialmente en la forma de comunicarse, el modo y la forma de comunicarse, que eso es clave, porque hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los votantes ya viene siendo la generación de 40 años para abajo. Esos son los que van a ir definiendo ya la pauta en futuras elecciones. Y estamos hablando de que Arena tiene 38 años de haber existido, es decir, alguien que nació ese mismo año que surgió Arena tiene 38 años, entonces no conoce lo que fue ese momento de guerra y el por qué surgió Arena, pero hoy realmente a lo que vamos, al futuro, ya no tiene nada que ver con ese pasado. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante que alguien de esa nueva generación fuera tomando ya el control del partido, o un grupo, pues siempre tiene que haber algún balance, siempre tiene que haber alguien con un poco de experiencia, pero en general son parte de las características que estamos viendo, pero no es tanto la edad, sino que el hecho que en sí comprenda ese reto fundamental de ese giro que tiene que tener Arena, que en lo cual lo único que tiene que mantenerse incólume son sus principios. Lo demás está sujeto a discusión hasta dónde pueden cambiar algunas cosas en la búsqueda de los nuevos votantes y también en la búsqueda de una nueva forma de lo que realmente está pasando en el mundo. Está cambiando todo y muy rápido. Ha insistido, Rolando, que el tema de los principios es un carácter no negociable en función de los principios de las personas que aspiran a dirigir el partido, pero también no puede considerarse como parte del debate, Rolando, es replantearse tales principios en las condiciones actuales. No es cambiarlos, pero replantearse un poco los principios de un partido de derecha en un entorno distinto, moderno, y hay condiciones diferentes respecto a la oposición o a otros partidos políticos diferentes de izquierda, o también en el que estén el partido o las personas que están en el gobierno en este momento. Bueno, mira, yo creo que los principios que se escucharon en 1981 como principios son bastante válidos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, en la familia, en la libertad, en la libre empresa, en el trabajo como generador de riqueza, hay una serie de factores bien específicos que están en nuestros principios que son totalmente válidos, es decir, el día de hoy como fueron en ese entonces. Pero ya la forma de hacer política es otra cosa, el tipo de mensaje, las características propias de nuestras tradiciones son importantes. Yo no digo que todo eso hay que cambiarlo, lo que digo es que ya tiene que estar abierto a una discusión interna en el partido, qué es lo que hay que cambiar y qué no. Pero sí pienso yo que el tema de los principios debe mantenerse, no entrar a discutir si seguimos creyendo en la libertad o no. Es decir, esas cosas creo que tienen que mantenerse. Pero al final lo importante es
comprender que todo ha cambiado, eso es evidente. Las problemáticas del país son distintas, son completamente diferentes. Las necesidades del país son diferentes, ¿verdad? Entonces, y seamos francos, cualquiera de 25, 30 o 35 años está más preocupado de su futuro inmediato, los problemas que se ven a nivel nacional, cómo se solucionan. Eso es más importante que cualquier tradición histórica que pueda tener algún partido, ¿verdad? Entonces yo creo que al final son realidades y hay que entender que esas realidades de alguna manera hay que abordarlas y enfrentarlas y ir acorde a lo que está sucediendo ya en el mundo. Hay un aspecto acá, Rolando, ¿hay resistencias todavía de esta lógica de arraigo dentro del partido a temas más tradicionales de la historia del partido respecto a esta nueva agenda, nuevos aspectos que hay que discutirse todavía? Hay resistencias muy marcadas que quieren mantener al partido con la concepción con la cual surgió a inicios de los 80. No, lo que pasa es que yo creo que conocer la historia del partido sí es bueno, es decir, por lo menos saber en qué momento surgió, un momento que había una guerrilla en la montaña, un momento que había una junta revolucionaria de gobierno, no había asamblea legislativa, se gobernaba por decreto, había una gran arbitrariedad, se nacionalizó la banca, es decir, son cosas que creo que es bueno que la gente, cualquiera debería saber, pero esa es historia y otra cosa son los principios. Ahora bien, lógicamente que todo el que vivió todo aquello pues tiene un arraigo bien especial porque esa era la lucha en ese momento, ¿verdad? Por eso es que era aquel famoso eslogan, patria sí, comunismo no, ¿verdad? Ese era el momento, porque era un peligro latente y grande, de verdad. Eso ha cambiado. Pero creo que todos comprendemos eso, y no puedo yo definirte si al final va a haber alguna gente que van a estar más dispuestas a discutir qué cambios necesita Arena, otros menos dispuestas, pero creo que al final la misma realidad política lo va guiando a uno. El cambio de esta realidad política, Rolando, y se lo pregunto a usted, en su posición como de momento de presidente interino, pero también su recorrido y su historia, y ya su experiencia en el partido Arena como tal, y en vivir diferentes etapas, y en este contexto actual, ¿significa también que Arena ya debe discutirse, por ejemplo, algunos temas, alguna agenda de la vida política actual? Yo planteo solo tres. Usted me dirá si hay más o estos tres son más que suficientes. Por ejemplo, uno es el tema del agua, el tema del rol que va a tener el Estado respecto a la gestión del agua. 2, el tema de diversidad sexual, y 3, el tema de salud sexual y reproductiva. O sea, son 3 temas que ahora el partido debe discutirlo y debe, no sé si decir cambiar postura, pero debe de plantearse estos 3 temas como una manera de llegar a ese elector más joven que puede ser parte de sus inquietudes. Estos 3 temas u otros temas. Bueno, yo creo que hay muchos más temas, Carlos, pero aquí el punto es comprender el rol de un partido que está de oposición, o llamémosle un partido que está en defensa de las políticas públicas que puede dar un gobierno. Sí. Y en ese sentido, yo te digo, normalmente en un sistema presidencialista como el nuestro, las políticas públicas las define el gobierno. Claro, llegan a la asamblea para que se aprueben o no se aprueban. Y entonces ahí es donde empieza el rol de cuáles son las posiciones que ya tiene el partido en función de algunos de los temas que tú estás mencionando. Lógicamente nosotros hemos sido claros en este momento de decirle al gobierno y al presidente de la República que estamos abiertos a escuchar sus propuestas y también abiertos de alguna manera a apoyarlas si vemos que traen beneficios o están acorde a la realidad del país o a la necesidad del país o a los principios de nuestro partido. Pero en alguna medida también habrá propuestas que no vamos a estar de acuerdo y en ese sentido pues ahí se va a notar la denuncia fuerte que pueda tener el partido o sus diputados en su momento. Hoy todavía vemos pues que es un momento de una luna de miel del electorado con el presidente, los márgenes de aprobación son altos, ha sorprendido a todos con ese su esquema de comunicación nuevo, ¿verdad? De estar dando órdenes por Twitter, lo cual comunicacionalmente le ayuda, pero tengo mis dudas cómo van a quedar algunas cosas después por la premura que se dan algunas de esas órdenes. Yo te garantizo que en el tema de los despidos, más de alguno lo van a tener que reconsiderar porque va a seguir un proceso legal en el cual posiblemente les va a ganar la batalla. Entonces, esos son temas que hay que ir viendo hasta dónde en todas las áreas eso es saludable, ¿verdad? El fin de semana vi algo que me llamó la atención, un tuit que puso la ministra de Salud, creo que fue,
en alusión al alcalde de San Miguel, y la respuesta del alcalde de San Miguel fue bien tajante. Aparentemente ella se había equivocado en los datos que tenía y creo que el tuit hasta lo borraron. Entonces, esas son maneras modernas de ir expresando una comunicación política. Hay que ver, vamos a ver hasta dónde. Y al final, Carlos, el tema no es lo que pasa en estos primeros 100 días. El tema es si efectivamente los resultados se van a dar, si el país va a estar más seguro, si van a haber menos extorsiones, si va a haber menos homicidios, si va a haber menos desaparecimientos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces sí, podemos decir entonces si una política pública que tiró el presidente funcionó o no funcionó. En el ínterin hay que observar y darle un poco el beneficio de la duda. Tal vez no todo viene como debería ser, puede ser que haya alguna crítica de nuestra parte, pero lo que nos toca es ayudar a hacer país, pero ser críticos de lo que no estamos de acuerdo. Aunque antes de irme a la pausa, aunque hay temas, en estos 3 temas que le mencionaba, como otros, le implica a Arena tener una posición, digamos, reactiva, reaccionar, pero también proponer mecanismos o alternativas a lo que ofrezca el órgano ejecutivo o en asamblea legislativa sus propias propuestas, sus propios proyectos de ley. Entonces, no solamente el carácter reactivo, también propositivo en función de estos temas, de cómo reacciona sobre el tema del agua, cómo ve el tema de discusión de apertura, la diversidad sexual, no solo en el partido, sino en términos generales, o también cómo ve el tema de la seguridad pública, a propósito, que es uno de los temas que está en la coyuntura. Sí, es correcto. También es importante ser propositivo desde la Asamblea Legislativa, con limitaciones, ¿verdad? Porque lógicamente tú puedes hacer una buena propuesta o una propuesta que parece buena desde la perspectiva de un partido político, incluyendo Arena, y que incluso se aprueba, pero si el gobierno central no está de acuerdo, simplemente el presidente la veta y ya se vuelve un mecanismo complicado, porque ya un veto necesita 56 votos para superarlo y normalmente ya se vuelve muy difícil. Entonces, eso te da los parámetros de negociación que en algún momento la Asamblea no puede simple y sencillamente estar... cuando uno propone algo es porque te está diciendo esta es la visión y esta es una propuesta que tenemos. Sí. Pero si el gobierno no quiere que pase, es muy difícil, porque ese poder de veto te controla todo, entonces también limita lo que se puede hacer en la Asamblea. Antes tenías al frente como gobierno y a la fracción del frente. Tal vez había algunas diferencias, pero tú sabías que si proponías algo y no contabas con los votos del FMLN, aunque los lograras conseguir de otra manera, lo más seguro es que el gobierno lo iba a vetar, ¿verdad? Entonces ahí tenías un parámetro de saber qué pasa. Hoy es un poquito más complicado porque no está claro cuál es es decir, el presidente ha entrado sin tener propiamente diputados de su partido. Él se afilió a Gana por una conveniencia política en ese momento de su candidatura, ¿verdad? No sabemos exactamente en la campaña que viene cuál va a ser el rol de Nuevas Ideas. Nuevas Ideas va a tirar candidatos, Gana va a tirar candidatos. Entonces eso te genera otra circunstancia propia de lo que puede ser la Asamblea Legislativa. Entonces te abre un aspecto grande de negociación que ojalá se pueda vislumbrar bien en la Asamblea Legislativa. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar, en el último segmento, hablemos un poco de elecciones internas en función de las diputaciones. Probablemente para esto falta algún tiempo, pero son parámetros claves que el nuevo COEN asumirá y también el mismo partido político tiene que discutir. Volvemos. Hemos recibido algunos mensajes a través de nuestras redes sociales, @RepúblicaSB33 en Twitter. Oscar López dice: el partido Arena Oficial debe recordar que la población no ha olvidado los casos de corrupción, los cuales manchan su pasado político. Ese es un comentario. Wilber Escobar: si no se habla el idioma del pueblo, si no se escucha al pueblo, si no se busca la verdad, podrán llenarse de lindas palabras y no serán consideradas una opción. Solo en la Asamblea Legislativa tienen una oportunidad grandísima y lo que falta es entender el futuro que espera. Rafael Mengíbar: las nuevas realidades exigen partidos políticos con claros proyectos en lo económico y todo tema que la población exige soluciones. Conducción actualizada con la tecnología y sobre todo transparencia. Contrarios se mueren inevitablemente. Bueno,
Ahí tenemos 3 comentarios, Rolando, para tener una reacción, y probablemente el último comentario de Rafael, que tiene consonancia con el primer comentario de Óscar, es el tema de la transparencia del partido político. ¿Cómo construye un partido político que está debilitado en su imagen? Me refiero al caso de Arena, pero también lo tiene el FMLN, pero en el caso de Arena, ¿cómo construye una imagen y una credibilidad ante los casos que se dieron, los señalamientos que se tienen y este tema del aura de corrupción que sigue al partido político y no se puede negar? Mira, yo creo que todo cambio tiene que hacerse en procesos y lleva un poco de tiempo. Lógicamente, como tú bien lo mencionas, el aura de corrupción, que eso es algo que le sirvió muchísimo al presidente de la República en su campaña política, porque interpretó un sentimiento que había en ese momento muy fuerte. ¿Te acuerdas que la campaña empezaba en noviembre y en octubre se estaba ventilando el juicio del expresidente Saca? Ya existía orden de captura contra el presidente Funes? Es decir, estaba en boga muy fuerte ese sentimiento y él lo supo aprovechar. Me da la impresión que cuando empiezan con esos mismos comentarios quieren simplemente volverse a subir en esa ola, porque sintieron que fue una ola bien ganadora. Posiblemente de aquí al 2021 va a haber otros temas que van a ser ya más importantes, que van a estar ahí en el tapete. Creo que lo mencionaba el último comentario de lo que es una buena propuesta en el tema económico, que es lo que al final puede levantarte un país y de alguna manera te genera esas posibilidades de más empleos para gente joven, que es lo que aspiran. Es decir, están viendo el futuro, qué es lo que, si me gradúo en la universidad o si ya estoy en un trabajo y qué aspiraciones tengo. Eso es lo que hay que ver. Y en los segmentos también que necesitan más ayuda. Entonces, todo eso en conjunto creo que van a ser los retos que hay que tomar. Entiendo que va a haber quienes simplemente van a anclarse siempre en el tema de corrupción porque le funcionó electoralmente en la campaña, especialmente el ruido que se hizo el año pasado. No sé si les va a funcionar para el 2021, a menos que empezaran a darse algún tipo de casos, pero en este caso, en este momento más bien habría que decirte que el gobierno central no lo tenemos nosotros, lo tiene el partido o el control. Bueno, no estoy seguro si es Nuevas Ideas o Gane, pues, pero el presidente Bukele. También hay que estar pendientes, no vaya a ser que en estos 2 años empiecen a aparecer casos de corrupción en el gobierno, ¿verdad? Entonces, eso está por verse, vamos a esperar qué es lo que sucede. Pero si nos mantenemos anclados, siempre queriendo jalar para atrás, solo por un rédito político, entonces no estamos viendo el futuro, que son los problemas del país, de los ciudadanos, y lógicamente la transparencia llegó y creo que llegó para quedarse en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo he escuchado, no lo he corroborado, Carlos, pero parece que nos están dando, por ejemplo, las cifras en estos momentos de homicidios y extorsiones, como que algo ha pasado. Eso no está bien. Eso deberíamos estar sabiendo siempre, todos los días y todos los meses, qué está ocurriendo, porque son mecanismos de medición. Entonces, por ejemplo, si un gobierno, si no sabemos por qué está pasando eso, nos deja un mal sin sabor, porque no sé si es que está empezando a haber un poco de falta de transparencia y no sabemos si así va a ser en otros aspectos, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que decirlas claramente. Hay retos grandes que tiene este gobierno. Yo quiero ver si efectivamente vamos a tener hospitales abastecidos completamente de medicinas, como lo dijo el presidente, ¿verdad? Eso ya no es un show político, esas son realidades que deben de cumplirse y ahí tenemos que estar bien atentos. Pero son cosas que se pueden medir, a menos que te las oculten. Y eso creo que sería un retroceso, porque ahorita sí, como tú bien nos dices, la transparencia está en boga y hay que mantenerla. La última encuesta de la UCA, o la más reciente que se presentó, ellos hacían una consulta de diferentes aspectos. Uno de estos era referido a qué expectativa tenía la gente del partido Arena, es decir, como oposición. Mencionaban que el 66.9% de la población encuestada mencionaban que Arena debe ser una oposición colaboradora y concertadora, y el 29% una oposición crítica y abierta. Tema es, bajo esta apreciación, es una percepción de un momento, pero cómo Arena se constituye como una oposición colaboradora y concertadora, evidentemente va a ser una crítica ante ciertos aspectos, pero cómo construye ciertas negociaciones, ciertos acuerdos o llegan a ciertos puntos de entendimiento con el nuevo gobierno. Por ejemplo, uno de los temas, presupuesto. Presupuesto es algo evidente y ahí se va a ver la capacidad de negociación de ambas partes y de los demás partidos políticos para lograr un presupuesto 2020. Bueno, mira, creo que mucho de esto va a depender de la voluntad que tenga el presidente y qué tipo de negociaciones quiera él llevar. Ojalá que sean institucionales, que sean un manejo
no debajo de la mesa, como se vieron en algunos casos en el gobierno del FMLN, queriendo jalarse diputados y romper la institucionalidad. Ojalá no sea ese el caso. Pero obviamente Arena, el mensaje que ha dado, estamos en la disposición de apoyar todo lo que estemos completamente de acuerdo. Ese mensaje ya se dio. Y estamos en la disposición de denunciar seriamente aquellos temas en los cuales no estamos de acuerdo o en nuestra apreciación no es lo más favorable para el país, y tenemos que salir entonces en defensa de la población. Pero eso está por verse. Si resulta que, porque lo que tú me dices es en frío, es decir, sí, simplemente una apreciación, pero eso está por verse. Si vienen proyectos que bajo nuestro análisis son bien viables para el país, pues entonces seríamos bien colaboradores, ¿verdad? Si no fuera así, si por el contrario, cosas que no nos parecen o que está generando cierta arbitrariedad por parte del Ejecutivo o cuya visión es totalmente distinta a lo que nosotros creemos que debe ser lo mejor para el país, entonces vamos a ser críticos, como lo decía ahí, que era el 30 y tanto %. Es decir, no se puede hacer ese análisis en frío, sino que ya en la práctica, viendo qué tipo de proyectos va presentando el presidente. No se puede negar pues que el presidente tiene un estilo a veces disruptivo, a veces polémico. Ese es un tema del estilo que él tiene, pero ahí es donde no tenemos que perdernos. Una cosa es el estilo y que él ponga en Twitter que genere algún tipo de discusión, y otra cosa son las políticas públicas, en las cuales sí tenemos que estar atentos para que lo otro no nos quite la atención de los problemas serios, ¿verdad? En cuanto al tema de la seguridad o en cuanto al tema de lo económico, porque si el país de verdad avanza en lo económico, lo vamos a ver en 1 o 2 años. Y ahí no hay vuelta a Dios, ahí no va a prevalecer la máquina de comunicaciones del gobierno, porque ahí o el país creció a 3, 4, 5% o se quedó estancado en el 1,5%, qué sé yo. Entonces eso tiene una medición que va a ser muy objetiva. Así es que yo creo que es un tema que hay que tener un poquito de paciencia. Apenas son días en que está este gobierno. El tiempo lo dirá, Carlos, el tiempo lo dirá, pero también hay que reconocerlo, eso ya le va a tocar a una nueva dirigencia. Ya no somos nosotros los que vamos a estar tomando ese tipo de decisiones, y esperamos pues que la dirigencia lleve ese mismo camino que el que estamos nosotros planteando en este momento. Antes de llegar al 2021 y lo que puede significar la configuración parlamentaria para aquella época, pero en ese ínterim, en ese espacio de más o menos 1 año y medio, 2 años, Rolando, en el partido hay una preocupación de que puedan aparecer casos de disidencia en los diputados y que configuran una correlación más favorable al actual gobierno, digamos, con sus sumas y sus votos que pueden tener con otros partidos políticos. ¿Se puede romper en este caso la fracción del partido Arena? Es una de las preocupaciones que ustedes vislumbran, tanto como Coena que sale, pero como el que viene, que es un escenario que está ahí y que tienen que trabajar. Bueno, por experiencia y lo que nos pasó en épocas anteriores, pues es obvio que siempre es una preocupación que es latente, ¿verdad? Depende mucho de la actitud que tome el gobierno, porque puede tomar la actitud de tratar de resquebrajar de diferentes maneras, ¿verdad?, la voluntad de algunos diputados, y depende mucho también algo que ya lo he escuchado mucho, que te dicen que en la próxima elección de candidatos, de alcaldes y diputados, debe ser un proceso de selección un poquito más estricto. Eso es lo que yo he escuchado y lo oigo en diferentes sectores del mismo partido. Claro, eso es un tema aparte, eso es un tema que lo tendrá que ver la próxima dirigencia, porque las elecciones y selección de candidatos serán en el 2020, eso es totalmente una cosa aparte. Yo esperaría que se mantenga esa madurez política y que el presidente decida manejar esto de una forma institucional de aquí para adelante. Son 5 años, una nueva dirigencia que tomaría el partido, que estaría por lo menos 3 años, y ojalá haya ese tipo de entendimientos. En la Asamblea Legislativa hay mucho talento, hay muchas personas con mucha capacidad en diferentes partidos. En el caso de Arena, yo sé, hay gente muy preparada, hay una gran variedad, pero hay que reconocer, aunque somos del mismo partido, no todos pensamos igual. Pero esas son diferencias que deben de ventilarse internamente para ir construyendo cuál es el proyecto político de oposición. Cierro con esto, Rolando, muy puntuales. Para usted los filtros deben de aumentar, los filtros para las candidaturas a diputaciones, es decir, se debe subir un poco más la vara para las personas que aspiren a estos cargos de elección popular. Posiblemente sea necesario,
pero esa es una discusión que tendrá que hacerse una vez electa la nueva dirigencia, porque en este momento realmente, créeme, yo estoy mucho más preocupado y mi énfasis es en que el proceso tenga la credibilidad para que podamos elegir con transparencia nuevas autoridades. Pero es una realidad que es un tema que inevitablemente va a tener que abordar la próxima dirigencia y tomar decisiones en lo que ellos estimen que sea lo más conveniente para el proceso de selección de los nuevos candidatos o si se mantienen los mismos en el caso de alcaldes y diputados el próximo año. Yo creo que el parámetro debería ser también un poco más sencillo, pero es diferente. En el caso de los alcaldes creo que está bien claro que un alcalde que está bien evaluado, pues debería tener espaldarazo mismo del partido si se ve que está haciendo buen trabajo, va hacia una buena gestión, posiblemente va a ganar. Yo creo que son cosas que hay que irlas diciendo porque hay que apoyarle. En el caso de los diputados, como son más, es decir, me refiero, es un solo ente pues en la Asamblea, pero son una cantidad, hay que ir evaluando cada uno, cada caso, ¿verdad? Más posibles nuevos aspirantes que quieran integrarse. Todos tendrán que ser evaluados, pero ese será un tema que tiene que discutir la nueva dirigencia. Perfecto, Rolando. Gracias por habernos acompañado y la invitación siempre está hecha para discutir la actualidad del partido Arena y qué proviene llegando a agosto para esta elección del COENA. Gracias, Rolando. Muchísimas gracias y siempre estaremos atentos y a la orden cuando tú quieras. Perfecto, muy amable. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.